En el video de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para aumentar la producción de hojas en todas las aromáticas que sean leñosas. Nos vamos a estar basando en un principio de la biología botánica y vas a ver que siempre que dejes una rama que vaya para arriba, vas a tener hojas en los laterales, pero a medida que vaya pasando el tiempo, vas a ver que todo el tallo se va quedando sin hojas. Esto es totalmente normal porque la planta tiende a tener una dominancia apical y siempre crecer hacia arriba. Pero ¿qué pasa si nosotros doblamos estos tallos y le decimos a la planta, ahora el ápice va a pasar a ser toda esta rama que está horizontal? De esta forma, la planta naturalmente crecía para arriba, pero al engañarla y doblarle el ápice, la planta va a creer que el ápice ahora van a pasar a ser todas las yemas que tenemos en el tallo, y es por eso que fíjate cómo van creciendo un montón más de hojas, y esto es gracias a que a la planta la estamos confundiendo para que se crea que tenga muchas puntas. Cuando vos comprás una planta aromática, como por ejemplo el burrito, vas a ver que son todos gajos y siempre vas a tener una Y con la parte central podada, y esto el productor lo hace porque quiere generar dos ramas. Con este método que te voy a estar enseñando hoy, no vas a necesitar de una poda y no van a estar saliendo dos ramas, sino que te van a estar saliendo en esta, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi 10 ramitas nuevas, y aumentás totalmente la producción de hojas. Para poder estar usando esta técnica, vas a estar necesitando un alambre para que podamos enroscarlo alrededor del tallo y después estar generando las torsiones para engañar esta planta. En este caso son de aluminio, que vienen de varios colores, pero el color a nosotros no nos va a estar afectando absolutamente para nada. Y el aluminio, la característica que tiene es que lo podés doblar mucho más fácil. A esta técnica ya la estuvimos usando para hacer el tutorado de los limoneros, que si querés ver el video te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Y por ejemplo, si tenés un alambre común que es mucho más duro, te voy a recomendar que lo forres, como te lo voy a explicar ahora, para darle una cierta protección, y como son aromáticas con tallos muy sensibles, con esto vamos a evitar que se estén lastimando. Te lo voy a mostrar con un pedacito de alambre, y para forrarlo voy a estar usando esta cinta que se usa en la parte de floricultura para estar tapando alambres y ayudar a hacer todos los arreglos florales. La punta la doblás de esta forma para protegerla. Y con la cinta esta vas a ir girando para abajo, y a su vez con la cinta tirás para acá y con el alambre para el otro lado, y vas girando. De esta forma vas cubriendo todo el alambre y queda súper protegido. Cuando llegas a la punta lo cortás y ya tenés todo el alambre forrado. Estos son los alambres que voy a estar usando ahora para estar guiando esta última rama que me quedó acá atrás. Y después vamos a ver cómo hacemos toda la separación para generar una buena copa, estimular nueva brotación desde la base, y vas a ver cómo con el tiempo vas a aumentar la producción de hojas hasta, te diría que por 10 veces más o menos. La idea ahora es estar generando torsiones con ángulos de aproximadamente unos 45 grados. No vamos a querer hacer una torsión muy al lado de la otra para permitir un buen pasaje de savia y de agua para que la planta siga creciendo. Te voy a estar mostrando cómo tutorar esta rama que tengo para este lado. Como ya tengo un alambre que lo giré en este sentido, voy a seguir el mismo sentido. Se clava bien hasta ahí y... a ver, quiero que se vea bien. Lo voy a empezar a girar de esta forma. Una vez que llego hasta acá, voy a seguir por acá. Y ahí tenés el corte que le hacen para aumentar la cantidad de ramas. Que en realidad lo que terminan logrando son 2 ramas más, nada más. Con este método vas a ver cómo despertás todas las yemas que vamos a tener acá, en este tallo que está prácticamente, parece inactivo. Y siempre el alambre lo vamos a tratar de pasar por los entrenudos, o sea que gire por acá. Nunca vamos a tratar de ponerlo por arriba de las yemas, porque estas yemas se van a empezar a activar. Entonces empezás a girar de esta forma, y cuando vas dando vuelta con la mano vas también girando así el alambre.
vamos a ir llegando hasta la punta de la rama y a medida que nos vamos acercando más hacia la punta, los entrenudos se hacen cada vez más cortitos. El grosor del alambre tiene que ser de tal forma que nos permita a nosotros poder doblarlo y que la rama se mantenga en la posición en la que yo quiero que quede. Porque de esa forma me voy a estar asegurando de poder hacer todo este tutorado. Cuando llego a la punta, lo voy a cortar porque después acá, como son ramas más finitas, usé un alambre mucho más delgado para no quebrar estas ramas. Ya tengo toda la planta con los alambres. Y en este caso, fíjate que hasta acá le hice con el alambre más grueso, pero cuando llegamos a estas ramitas que son muy finitas, tiene que ser un alambre bien delgado. En el caso que no tengas un alambre más grueso, lo que podés hacer es lo doblás y lo podés envolver de esta forma y aumentás la resistencia del alambre. Para poder tutorar estas dos ramas con un mismo alambre, voy a estar haciendo palanca así de este lado y voy a ir girando, y cuando es más finito tenés que doblar más el alambre todavía porque se te puede llegar a quebrar. Esto te recomiendo que lo practiques antes con alguna poda que hagas o algunas ramas que tengas, y lo voy a dejar hasta ahí para empezar a agarrarle la mano. Por el otro lado me quedaba esta otra punta y vamos a ir girando y torciendo el alambre. Te voy a dejar hasta acá nomás. Y las puntas siempre doblalas para adentro para seguridad tuya. Ahora sí, ya tengo toda la planta con los alambres. Y la idea es tratar de abrir desde la base una copa lo más ancha que se pueda para estimular todas estas yemas y que se nos llenen de hojas. Como son 3 ramas, de a poquito voy a ir girando y apretando el alambre. Y esta quedó para aquel lado. Esta la voy a traer para esta otra punta. Y esta otra la giro para allá. De esta forma ya en principio tenemos la planta bien separada. Y voy a empezar a bajar cada vez más estas ramas para que me queden horizontales. Y esto de acá unos 10-15 días te lo voy a mostrar y vas a ver cómo se llena de hojas toda esta parte. Porque le vamos a estar diciendo a la planta ahora que el ápice pasó a ser cada una de estas partes del tallo que quedaron horizontales. ¿Ves cómo van quedando más horizontales? Pero ¿qué pasa? De esta forma nos ocupa mucho lugar. Podemos, para ahorrar más espacio, estar girando las plantas de esta forma. Siempre te tenés que agarrar el alambre y lo que gira es el alambre. A ver, por ahí, para que quede más para arriba. Ahí está. Esa quedó horizontal. Esta otra que está acá, como ya tiene muchos brotecitos, la voy a hacer venir para acá. Y de esta forma. Y esta otra que me queda para este lado, como esta va a crecer para aquel lado, esta se va a ir para allá. Esto más que nada es para ahorrar espacio y para que en un mismo lugar aumentemos la producción. De esta forma, fíjate lo que hice. Traté de dejarla lo más horizontal posible. Entonces cada nudito que tenemos acá ahora va a pasar a ser como si fuera la punta de la planta. Y esto se va a llenar todo de hojitas verticales y se va a completar de hojas. Que después, a medida que vaya pasando el tiempo, podemos ir tutorando las nuevas ramitas para ocupar todos los espacios que nos quedan libres. Y a medida que pase el tiempo, el tallo va a ir engrosando. Entonces vamos a tener que estar bien atentos a cuando veamos muchos brotes
y que el tallo empiece como a apretarse contra el alambre, con un alicate vamos a ir cortando por tramitos de aproximadamente 2 o 3 centímetros y vamos a sacar el alambre. Porque si le dejamos el alambre mucho tiempo, va a empezar a incrustarse en el tallo y eso no lo vamos a estar queriendo. Como es una planta leñosa, las nuevas células ya van a ir creciendo de forma tal que vayan siguiendo todo este patrón que hicimos y con el tiempo la planta va a quedar con esta forma que le hicimos sin necesidad de que tengamos que tener todos estos alambres. Espero que el video te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas y nos estamos viendo dentro de muy poquito en otro video más con mucha más biología botánica y hoy redireccionando todas estas hormonas para que las yemas que están en los entrenudos de estos tallos pelados de hojas ahora se activen y se estén cargando de nuevas hojas. Te mando un saludo grande. Chau.